La advertencia que nadie te dio, no es falta de dinero. Es algo invisible que haces a diario y que está bloqueando tu libertad financiera sin que te des cuenta. Te levantas temprano, cumples con tus responsabilidades, intentas mantener todo en orden, pagas las facturas, resuelves problema, cargas con un peso que a menudo nadie ve. Y aún así, persiste la sensación de que algo no encaja. Como si, por mucho que avances, siempre volvieras al mismo punto. Como si existiera un límite invisible que no puedes superar. Y lo más peligroso no es la falta de dinero en sí. Y lo más peligroso es empezar a creer que esto es normal, que vivir al límite es parte de la vida, que la escasez es inevitable, que la prosperidad es algo reservado para unos pocos. Este tipo de pensamiento no surge de la nada. Se va construyendo silenciosamente en nuestro interior con el tiempo, a través de acciones que parecen insignificantes, pero que tienen profundas consecuencias. Ahora, piénsalo con sinceridad. Y si el problema no radica en cuánto ganas, sino en cómo piensas, decides y te posicionas en relación con el dinero, y si, sin darte cuenta, estás repitiendo patrones que te mantienen atrapado en un ciclo de esfuerzo constante y resultados limitados, la Biblia revela que hay caminos que parecen correctos a simple vista, pero que en última instancia conducen a la destrucción, como se menciona en Proverbios, las 2:12 de la tarde. Esto significa que no todo lo que parece correcto en la práctica produce prosperidad. A menudo, puedes estar siguiendo hábitos que todos consideran normales, pero que espiritualmente te alejan de la abundancia. Existe un sistema invisible que rige los resultados visibles. No se trata solo de trabajar más, ganar más o volver a intentarlo. Se trata de coherencia, se trata de principios, se trata de comprender que cada decisión que tomas hoy está construyendo el panorama financiero en el que vivirás mañana. Y aquí está el punto que casi nadie se atreve a mencionar. Puede que estés saboteando tu propia prosperidad mientras crees que estás haciendo lo mejor posible. Puede que estés rechazando oportunidades, bloqueando el crecimiento y limitando tu vida financiera con actitudes que nunca te has parado a cuestionar. No se trata de culpa, se trata de conciencia. Porque en el momento en que ves lo que antes era invisible, adquieres el poder de cambiar lo que parecía imposible. Y eso es precisamente lo que sucederá aquí. A lo largo de este video, te enfrentarás a verdades que pueden resultar incómodas, pero que tienen el poder de liberarte. Actitudes que quizás practiques a diario sin darte cuenta, pero que están moldeando silenciosamente tu futuro financiero. Presta mucha atención, porque una vez que lo entiendas, ya no podrás vivir igual. Algo dentro de ti cambiará. Y ese cambio podría ser el comienzo de tu verdadera libertad. La ilusión del esfuerzo, ¿por qué trabajar más no funciona? Te han enseñado a creer que cuanto más trabajes, más prosperarás. Que el esfuerzo equivale a resultados. Que si sigues intentándolo, al final, todo saldrá bien. Parece lógico, parece justo, incluso parece motivador. Pero hay una verdad incómoda que pocos tienen el valor de afrontar. El esfuerzo sin dirección no genera prosperidad, genera agotamiento. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has trabajado más allá de tus límites? Sacrificado tiempo, energía y tranquilidad, y aún así los resultados no han estado a la altura de tu esfuerzo? Esto genera una frustración silenciosa, porque en el fondo sientes que estás haciendo todo lo posible, pero algo sigue sin funcionar. El problema no es el trabajo en sí. El problema es creer que el trabajo por sí solo lo resuelve todo. La Biblia presenta un principio que confronta directamente esta mentalidad. En Proverbios, capítulo 21, versículo 5, se afirma que los planes bien trazados conducen a la abundancia, pero la prisa excesiva lleva a la pobreza. Reflexiona sobre la importancia de esto. No se trata solo de trabajar, sino de cómo piensas antes de actuar, de cómo decides antes de ejecutar. Hay una diferencia entre estar ocupado y estar enfocado. Mucha gente lleva una vida ajetreada, pero pocos viven una vida enfocada. Y ahí es precisamente donde nace la ilusión del esfuerzo. Puede que estés corriendo todos los días, pero en la dirección equivocada. Puede que estés acumulando tareas, pero sin lograr un progreso real. Y lo más peligroso es que el esfuerzo excesivo puede dar una falsa sensación de progreso. Sientes que estás haciendo mucho, así que crees que estás más cerca de lograr algo, pero en la práctica puede que simplemente estés dando vueltas en círculos invisibles. Ahora, reflexiona profundamente. ¿Cuántas decisiones en tu vida financiera tomaste sin estrategia, sin visión, sin tener claro a dónde querías ir? ¿Cuántas veces reaccionaste impulsivamente ante las circunstancias, en lugar de construir conscientemente un camino? Detrás de esto hay un patrón espiritual. Cuando uno vive reaccionando sin rumbo, pierde el control de la situación. Y cuando se pierde el rumbo, el esfuerzo se convierte en mero movimiento sin propósito. Y aquí hay algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. Dios no solo recompensa el esfuerzo, sino que honra los principios. Responde a la coherencia, la sabiduría
y la actitud. Salomón no se convirtió en el hombre más próspero de su tiempo por trabajar más que los demás. Prosperó porque desarrolló discernimiento, entendimiento y sabiduría para tomar decisiones acertadas. En el capítulo 3, versículo 12, del primer libro de los Reyes, Dios declara que le concedió un corazón sabio y comprensivo, lo que lo distinguió de todos los demás. Esto revela algo poderoso. La clave no está en hacer más, sino en hacerlo bien. Si sigues aumentando el esfuerzo sin corregir el rumbo, el resultado será el mismo: fatiga, frustración y la sensación de tener que empezar siempre de cero. Pero cuando ajustas los principios, el esfuerzo deja de ser una carga y empieza a dar frutos. Y es precisamente aquí donde comienza la próxima disrupción. Porque antes de cambiar lo que haces, necesitas comprender que rige tus decisiones. El principio invisible en las leyes espirituales que rigen la prosperidad Anay. Hay algo que la mayoría de la gente desconoce. Tu vida financiera no se rige únicamente por números, oportunidades o circunstancias externas. Está profundamente influenciada por leyes invisibles que operan silenciosamente cada día, creas en ellas o no. Estas leyes no figuran en los contratos, no se enseñan en las escuelas y rara vez se discuten con claridad. Sin embargo, han sido registradas durante miles de años y siguen funcionando con absoluta precisión. Puedes ignorarlas, incluso desconocerlas, pero jamás podrás anularlas. La Biblia revela que la prosperidad no comienza en el bolsillo, sino en el interior. En Proverbios capítulo 23 versículo 6 se lee: como piensa el hombre en su corazón, así es él. Esto significa que, antes de que se manifieste cualquier resultado visible, se está formando un patrón invisible en nuestro interior. Y este patrón determina lo que atraemos, lo que construimos e incluso lo que perdemos. Ahora comprendamos esto en profundidad. No se trata solo de ganar dinero, se trata de estar alineados con los principios que sustentan nuestros logros. Porque hay una gran diferencia entre adquirir y mantener. Muchas personas logran avanzar durante un tiempo, pero luego vuelven al mismo punto. Esto no sucede por casualidad, sucede porque el ser interior no se ha transformado. Existe una ley espiritual llamada sembrar y cosechar. Lo que siembras, cosechas. Pero lo que pocos comprenden es que esta ley no solo se aplica a las acciones visibles, sino también a los pensamientos, las palabras y las intenciones. En Gálatas capítulo 6 versículo 7 está escrito que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No hay excepciones ni atajos. Si siembras desorganización, cosecharás confusión. Si siembras miedo, cosecharás estancamiento. Si siembras negligencia, cosecharás escasez. Y a menudo, el problema no radica en la falta de esfuerzo, sino en el tipo de semilla que se siembra cada día. Y aquí está el punto que lo cambia todo. No vives simplemente lo que deseas, vives lo que construyes en silencio. La verdadera prosperidad no es cuestión de suerte, es consecuencia de una alineación constante con los principios que impulsan el crecimiento. Y estos principios requieren conciencia, disciplina y sobre todo, responsabilidad personal. Salomón lo dejó claro en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En lenguaje bíblico, el corazón representa el centro de las decisiones, las intenciones y el rumbo de la vida. En otras palabras, todo lo que experimentas externamente comienza en tu interior. Ahora detente y reflexiona con honestidad. Si tu realidad financiera es el resultado directo de lo que cultivas internamente, entonces la pregunta no es cuánto ganas, sino qué estás sembrando. Porque mientras no comprendas este principio invisible, seguirás intentando cambiar los resultados sin cambiar la causa raíz, y eso te mantiene atrapado en ciclos repetitivos, donde el esfuerzo aumenta, pero la vida no avanza. Y es precisamente en este punto donde se produce el siguiente avance. Porque después de comprender que todo comienza en nuestro interior, debemos afrontar lo que sucede en nuestra propia mente. El primer fracaso es cuando tu mente sabotea tu provisión. En tu interior se libra una batalla que rara vez se percibe, pero que define con precisión todo lo que experimentas en el ámbito financiero. No es una batalla externa, no es contra el sistema, no es contra otras personas. Es una guerra silenciosa que se libra en tu mente, cada día, a través de pensamientos que parecen inofensivos, pero que encierran un profundo poder destructivo. Quizás no te des cuenta, pero tu forma de pensar sobre el dinero, el éxito y la prosperidad está moldeando tu realidad ahora mismo. Y lo más peligroso es que muchos de estos pensamientos no surgieron de repente, se fueron gestando a lo largo de tu vida, a través de experiencias, frustraciones, influencias e incluso creencias que heredaste sin cuestionarlas. Quizás ya hayas pensado que el dinero escasea, que hacerse rico es solo para unos pocos, que siempre hay escasez, que nunca es suficiente. Quizás hayas interiorizado la idea de que la prosperidad está lejos de ti, y aunque no lo digas en voz alta,
Estas creencias siguen influyendo silenciosamente, dirigiendo tus decisiones, tus actitudes e incluso tus reacciones ante las oportunidades. La Biblia revela un principio que pocos aplican con seriedad. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se dice que debes guardar tu corazón por encima de todo, porque de él brotan las fuentes de la vida. Esto significa que todo lo que experimentas externamente es consecuencia directa de lo que cultivas internamente. Ahora, comprendamos esto en profundidad. Una mente dominada por la escasez jamás logra la prosperidad. Aunque el dinero llegue, no se conserva, porque el patrón interno permanece programado para perder, para desperdiciar, para volver al punto de origen. Esto explica por qué muchas personas viven atrapadas en ciclos repetitivos. Ganan más, pero aún no les alcanza el dinero. Tienen oportunidades, pero no las aprovechan. Empiezan algo nuevo, pero no logran mantenerlo. No se trata de falta de capacidad, sino de un patrón mental que lo sabotea todo antes, incluso, de que comience. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto no es una sugerencia, sino una clara indicación. Sin transformación interior, no hay un cambio exterior consistente. Si sigues pensando de la misma manera, seguirás obteniendo los mismos resultados. Por mucho que te esfuerces, por muchos intentos que hagas, el patrón interno siempre se impone. Y aquí está el punto que muchos evitan afrontar. Tu mente puede estar trabajando en tu contra. Puede estar invalidando decisiones, debilitando acciones y distorsionando tu percepción de las oportunidades. Pero cuando te das cuenta de esto, algo cambia. Dejas de ser controlado y empiezas a tomar el control. Comienzas a notar patrones, a cuestionar tus pensamientos y a reconstruir los cimientos que sustentan tus decisiones. Y eso es precisamente lo que te prepara para el próximo revés, porque no basta con cambiar tu mentalidad si tu relación con el dinero sigue distorsionada. El segundo problema es la relación equivocada con el dinero de la que nunca te habías dado cuenta. Existe una verdad que pocos se atreven a afrontar. No tratamos el dinero solo de forma práctica. Nos relacionamos con el emocional, espiritual e incluso inconscientemente. Y esa relación define mucho más de lo que imaginamos. El dinero no es solo un recurso, se convierte en un reflejo directo de tus creencias, valores y miedos. Y es precisamente por eso que dos personas, con los mismos ingresos, pueden vivir realidades completamente diferentes. No se trata de cuánto dinero ingresa, sino de cómo te posicionas en relación con él ahora. Observa con sinceridad, ¿qué sentimiento te surge al pensar en el dinero? ¿Tensión? ¿Culpa? ¿Ansiedad? ¿Miedo a perderlo? ¿La sensación de nunca tener suficiente? ¿O claridad? ¿Responsabilidad y control? La respuesta revela más que simples cifras. Revela la calidad de tu relación con aquello que sustenta tu vida material. A muchos se les ha enseñado, directa o indirectamente, a ver el dinero como algo negativo, como si prosperar fuera un error, como si desear crecer fuera un signo de avaricia. Otros han caído en el extremo opuesto, considerando el dinero como la única fuente de seguridad, como si todo dependiera exclusivamente de él. En ambos caminos distorsionan la realidad. La Biblia no condena el dinero. Lo que cuestiona es la forma en que nos aferramos a él. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, se afirma que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Presta mucha atención. No es el dinero en sí, sino el amor desordenado, el apego, la dependencia emocional que antepone el dinero a los principios. Cuando desprecias el dinero, lo rechazas. Cuando lo idolatras, empieza a controlarte. En ambos casos, pierdes el equilibrio necesario para prosperar de forma sana y constante. Y aquí está el punto que muchos ignoran. Una relación distorsionada con el dinero genera decisiones distorsionadas. Gastas para aliviar emociones. Evitas lidiar con números por miedo. Tomas decisiones impulsivas para llenar vacíos internos o incluso rechazas oportunidades porque en el fondo no te sientes digno de crecer. En Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, se afirma que el dinero lo resuelve todo. Esto revela una función, no un propósito absoluto. El dinero es una herramienta. Potencia lo que ya existe en nuestro interior. Si hay desorden, lo amplifica. Si hay sabiduría, la fortalece. Ahora reflexiona profundamente. ¿Controlas el dinero o te controla a ti? ¿Tomas decisiones conscientes o reaccionas emocionalmente? ¿Ves el dinero como una herramienta o como la solución a todos los problemas? Mientras esta relación no se ajuste, cualquier progreso será inestable. Incluso podrías lograr más, pero no podrás mantenerlo, porque la base sigue estando desalineada. Y eso es precisamente lo que lleva al siguiente problema. Porque cuando tu relación con el dinero es desorganizada, inevitablemente se refleja en cómo gestionas todo lo que te rodea. El tercer ruptura el desorden financiero como reflexión interna. Nada en tu vida financiera
es casualidad. El desorden que ves por fuera es solo un reflejo de algo que ya está desequilibrado por dentro. Facturas olvidadas, gastos impulsivos, falta de control, ausencia de planificación. Todo esto no empieza con el dinero. Empieza con cómo piensas. Decides si te posicionas en relación con tu propia vida. Muchas personas intentan resolver sus problemas financieros simplemente ajustando cifras, creando hojas de cálculo y recortando gastos durante un tiempo. Esto puede brindar un alivio momentáneo, pero no genera una transformación duradera, porque la raíz del problema no reside en la herramienta, sino en la actitud. Ahora, obsérvese con sinceridad. ¿Controla usted realmente su dinero o simplemente reacciona ante él? ¿Toma decisiones conscientes o actúa por impulso? ¿Sabe con exactitud a dónde va o simplemente se adapta a lo que venga? La Biblia revela que el orden es un principio espiritual, no solo organizativo. En 1 Corintios las 2:40 de la tarde, se afirma que todo debe hacerse con decencia y orden. Esto no se limita al ámbito religioso, sino que también se aplica a la vida en general, y la vida financiera no es la excepción. Donde no hay orden, no hay continuidad. Donde no hay estructura, no hay crecimiento. Y cuando el desorden se instala, comienza a consumirlo todo silenciosamente. Los pequeños descuidos se convierten en grandes pérdidas. Las decisiones pequeñas y mal concebidas se acumulan hasta formar un ciclo difícil de romper. Y aquí algo que mucha gente evita afrontar en la desorganización financiera: no es falta de capacidad, sino falta de autogestión. Cuando no se establecen límites claros, el dinero pierde su rumbo. Cuando no se definen las prioridades, todo se vuelve urgente. Cuando no se toma el control, uno se convierte en rehén de las circunstancias. Proverbios, capítulo 27, versículo 23, aconseja estar al tanto del estado de tus posesiones y administrar con cuidado lo que posees. Esto revela un principio de vigilancia y responsabilidad. No se trata solo de saber cuánto ganas, sino de comprender cómo administrar, cómo conservar y cómo multiplicar. Ahora reflexiona profundamente. ¿Cuántas veces has evitado afrontar tu situación financiera real? ¿Cuántas veces has preferido ignorar las cifras, las decisiones o las consecuencias? Este tipo de comportamiento crea una peligrosa distancia, porque lo que no observas, no lo controlas, y lo que no controlas, inevitablemente se desorganiza. El desorden no surge de repente, se instala gradualmente por negligencia, distracción y falta de intención, y cuando te das cuenta, ya estás viviendo en una situación que parece difícil de revertir. Pero hay un punto de inflexión, cuando decides tomar el control, establecer orden y alinear tus acciones con la responsabilidad. Algo empieza a cambiar. El dinero deja de ser un problema constante y se convierte en una herramienta bajo tu control. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más olvidados, porque no solo lo que haces define tu realidad, sino también lo que dices cada día, sin darte cuenta. La cuarta reunión en palabras que alimentan la oración. El poder invisible de lo que dices. Existe un hábito silencioso, que pasa desapercibido para la mayoría, pero que tiene el poder de influir profundamente en la realidad financiera. No se manifiesta en tus acciones visibles, ni en tus decisiones conscientes, sino en las palabras que repites a diario, a menudo sin darte cuenta del impacto que tienen. Puede que ni siquiera te des cuenta, pero lo que dices sobre el dinero crea un patrón invisible a tu alrededor. Frases como nunca tengo dinero, el dinero no se me queda, todo es difícil, no is para mí, parecen simples quejas, pero, en la práctica, funcionan como afirmaciones que refuerzan exactamente lo que experimenta. La Biblia revela un principio poderoso que pocos aplican con seriedad. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y que quienes la usan bien comerán de su fruto. Esto no es solo una metáfora, es una ley espiritual. Las palabras que pronunciamos transmiten dirección, construyen percepción e influyen en las decisiones. Ahora, comprenda esto en profundidad. Sus palabras no solo cambian el entorno que le rodea, sino que también influyen en cómo percibe las oportunidades, cómo reacciona ante los desafíos y cómo se posiciona en la vida. Al repetir constantemente ideas de escasez, refuerza un estado mental que limita sus acciones. Y esto sucede de forma sutil. Empiezas a dudar incluso antes de intentarlo. Evitas oportunidades porque crees que no funcionarán. Te autosaboteas antes de avanzar. Todo porque, internamente, ya te has puesto un límite. En Proverbios, capítulo 6, versículo 2, está escrito que estás atrapado por las palabras de tu boca. Comprende la gravedad de esto. Puede que estés atrapado no por falta de habilidad, sino por lo que tú mismo has declarado a lo largo del tiempo. Y aquí está el punto que muchos ignoran: a la repetición genera convicción. Cuanto más afirmas algo, más se convierte en verdad en tu interior. Y lo que se convierte en verdad internamente empieza a guiar tus decisiones externas. Si declaras escasez,
Tomas decisiones basadas en la escasez. Si declaras limitación, actúas con limitación. Si declaras incapacidad, bloqueas el crecimiento. Pero lo contrario también es cierto. Cuando empiezas a alinear tus palabras con principios correctos, algo cambia en tu interior. Tu percepción se expande, tu postura se fortalece y tus decisiones comienzan a reflejar un nuevo patrón. No se trata de repetir frases vacías, se trata de asumir la responsabilidad de lo que dices y comprender que cada palabra tiene un peso real en la construcción de tu vida. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Qué has estado diciendo sobre tu vida financiera? ¿Tus palabras construyen o destruyen? ¿Abren puertas o refuerzan limitaciones? Porque lo que dices hoy define lo que experimentarás mañana. Y esto nos lleva a un tema que, para muchos, resulta aún más difícil de afrontar, porque no basta con hablar correctamente si las acciones no concuerdan con esa verdad. El quinto problema, la falta de disciplina que te roba el futuro. Existe un enemigo silencioso que no se manifiesta agresivamente. No llama la atención y rara vez se percibe como una amenaza, pero que destruye más futuros financieros que cualquier crisis externa. Ese enemigo se llama falta de disciplina. No es una sola gran decisión equivocada. Lo que arruina a la mayoría de las personas son las pequeñas decisiones, casi imperceptibles, que se repiten a diario. Las que dan forma a un estilo de vida limitado. Son los gastos impulsivos que parecen insignificantes. Es la decisión de posponer lo que hay que hacer. Es la elección de priorizar el placer inmediato en lugar de construir algo más grande. Ahora, piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que ibas a cambiar, que ibas a organizarte, que ibas a empezar de verdad, pero has vuelto a los mismos hábitos? Este ciclo no se produce por falta de inteligencia, sino por falta de autocontrol. La Biblia aborda este tema con suma claridad. En Proverbios, capítulo 25, versículo 20, y hoy tú se afirma que quien carece de dominio propio es como una ciudad sin murallas. Esto significa una vulnerabilidad total, sin protección, sin límites. Cualquier influencia externa entra y se apodera de él. Cuando no existen límites internos, cualquier impulso se convierte en decisión. Gastas cuando te apetece, pospones cuando estás cansado, evitas cuando te sientes presionado. Tu vida deja de estar guiada por un propósito y pasa a estarlo por emociones momentáneas. El problema es que las emociones son inestables, cambian constantemente. Y si tus decisiones dependen de ellas, tu vida también se vuelve inestable. La disciplina no se trata de rigidez, sino de constancia. Es la capacidad de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no se tiene el deseo de hacerlo. Es mantener un nivel de calidad incluso cuando nadie te observa. Es construir hoy lo que solo tendrá sentido mañana. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, se dice que el perezoso desea y nada consigue, pero el diligente prospera. Esto revela un claro contraste entre querer y hacer. El deseo sin acción disciplinada no produce resultado. Y aquí algo que pocos admiten. Muchos desean prosperidad, pero no quieren el proceso que la genera. Quieren resultados sin estructura, crecimiento sin constancia, progreso sin sacrificio. Pero la verdad es simple y directa. Todo aquello que no se sustenta en la disciplina, no perdura. Sin disciplina, puedes lograr algo, pero no podrás mantenerlo, porque el mismo patrón que lo crea es el que lo sostiene. Ahora reflexiona profundamente. ¿Tus decisiones diarias te brindan libertad o refuerzan tus limitaciones? ¿Tus hábitos están alineados con el futuro que deseas o con la comodidad momentánea que te frena? Porque el futuro no es algo que sucede, es algo que se construye, decisión tras decisión, y esto nos lleva a un avance que confronta directamente lo que muchos evitan hacer, porque existe un principio que parece contrario a la lógica, pero que define el flujo de la prosperidad. El sexto punto clave, en la desconexión entre generosidad y prosperidad, existe un principio que desafía la lógica humana, pero que sustenta una de las leyes más poderosas de la vida financiera. Cuanto más intentas aferrarte a todo, más sientes que te falta algo. Y cuanto más aprendes a soltar con sabiduría, más fluye tu riqueza. Esto no tiene sentido para una mente basada únicamente en el cálculo, porque la lógica común dice que retener es proteger, acumular es asegurar, conservar es evitar pérdidas. Pero la Biblia revela un patrón completamente diferente, un patrón que opera por encima de la lógica inmediata. En Proverbios, capítulo 11, versículos 24-25, se dice que quienes dan generosamente se enriquecen, y quienes retienen más de lo debido, se empobrecen. El generoso prosperará, y quien ayuda a los demás, también será beneficiado. Esto no es simplemente un consejo moral, sino la descripción de una ley espiritual en acción. Ahora bien, comprendan esto profundamente. La generosidad no se trata de dar impulsivamente,
ni de actuar imprudentemente. Se trata de reconocer que no fuimos creados para ser un depósito cerrado, sino en canal. Cuando todo se detiene dentro de nosotros, el flujo se interrumpe. Cuando fluye a través de nosotros, continúa. Muchas personas viven con miedo a la pérdida, miedo a no tener suficiente, miedo a la carencia, miedo a soltar. Y este miedo crea una actitud de retención constante. Te aferras a las oportunidades, a los recursos, incluso retrasas decisiones que podrían generar crecimiento. Y sin darte cuenta, creas un entorno de escasez a tu alrededor, porque lo que intentas controlar en exceso, lo limitas, y lo que liberas con comprensión, lo multiplicas. En Lucas capítulo 6, versículo 38, está escrito que se debe dar, y se dará, una buena medida, apretada, remecida y rebosante. Esto revela un ciclo. No se trata solo de dar y perder, sino de dar y generar una recompensa que trasciende la lógica común. Pero aquí está el punto que muchos ignoran: a la generosidad no comienza con la cantidad, sino con la intención. Una persona puede tener mucho, y aún así vivir en la escasez porque su mentalidad es de retención. Otra puede tener poco, y vivir en crecimiento porque comprende el principio del flujo. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Has vivido confiando en la corriente o intentando controlarlo todo? ¿Tus decisiones financieras se guían por el miedo o por la comprensión? Porque cuando vives solo para acumular, te cierras a ti mismo. Y cuando te cierras a ti mismo, limitas lo que podría crecer. La prosperidad no se basa únicamente en lo que acumulas. También se define por lo que decides soltar conscientemente. Esto nos lleva a un aspecto que influye directamente en tu crecimiento, pero que a menudo pasa desapercibido, porque no se trata solo de lo que haces tú solo, sino también de quién te rodea. El séptimo punto clave: relaciones que agotaron tu vida financiera. Antave. Hay un factor silencioso que influye en tus decisiones más de lo que crees. No se trata solo de lo que piensas o haces, sino de las personas que te rodean, los entornos que frecuentas y las voces que escuchas a menudo. Quizás no te des cuenta, pero nadie crece aislado, y nadie permanece igual cuando está constantemente expuesto a ciertos patrones. El entorno siempre influye, siempre moldea, siempre dirige. Ahora, reflexiona con sinceridad. Las personas que te rodean fomentan el crecimiento o refuerzan las limitaciones, promueven la responsabilidad o normalizan el desorden, hablan de construir algo o están atrapadas en quejas constantes. La Biblia aborda esto directamente. En Proverbios capítulo 13 versículo 20, dice que quien anda con sabios se hace sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. No se trata solo de amistad, sino de influencia. Se trata de la exposición continua a patrones que con el tiempo se convierten en propios. Muchas personas intentan cambiar sus vidas, pero siguen rodeadas de los mismos hábitos, las mismas conversaciones, las mismas mentalidades, y esto crea un conflicto interno. Quieres avanzar, pero estás inmerso en un entorno que te frena. Y aquí está el punto que pocos admiten. No todas las relaciones son beneficiosas para tu crecimiento. Algunas agotan tu energía, distorsionan tus prioridades y debilitan tus decisiones, no de forma evidente, sino gradualmente. Estas son influencias que fomentan el gasto innecesario, normalizan el desorden, desacreditan el cambio y desalientan la disciplina. Y cuando te expones a esto repetidamente, empiezas a absorber este patrón sin darte cuenta. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, se afirma que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto revela un principio ineludible. Uno se asemeja al entorno que frecuenta. Ahora reflexiona profundamente. ¿Te dejas influenciar o influyes en los demás? ¿Estás rodeado de personas que construyen o de personas que simplemente sobreviven? Porque el entorno no solo afecta lo que haces, sino también lo que crees que es posible. Si todos a tu alrededor viven con limitaciones, esas limitaciones empiezan a parecer normales. Si todos aceptan la escasez deja de cuestionarse. Y cuando algo deja de cuestionarse, se vuelve permanente. Pero cuando cambias de entorno, algo dentro de ti también cambia. Tu visión se expande, en tus estándares se elevan. Tus decisiones comienzan a reflejar un nuevo nivel, y esto te prepara para el próximo revés. Porque incluso con una mente concentrada, una disciplina activa y el entorno adecuado, siguen existiendo errores silenciosos que pasan desapercibidos y continúan frenando tu progreso. La octava y la novena pausa de errores silencioso que has normalizado. Hay actitudes que no parecen incorrectas, no generan culpa inmediata, no llaman la atención, no causan un impacto instantáneo. Al contrario, son tan comunes que se convierten en parte de la rutina. Y precisamente por eso son peligrosas. El primero de estos errores es vivir sin una visión a largo plazo. Te ocupas del presente, pagas lo que hay que pagar, reaccionas a lo que surge, pero no construyes nada que sustente tu futuro. La vida se convierte en una sucesión de respuestas inmediatas, sin una dirección clara. Y cuando no hay dirección,
cualquier camino parece suficiente. La Biblia revela directamente la importancia de esto. En Proverbios, capítulo 29, versículo 18, está escrito que donde no hay visión, el pueblo perece. Esto significa que no es la falta de esfuerzo lo que destruye el futuro, sino la ausencia de dirección. Puedes moverte cada día, pero sin visión. Ese movimiento no construye, solo consume energía. Ahora, piénsalo con sinceridad. ¿Sabes exactamente a dónde quieres llegar económicamente? ¿Tienes un plan claro o solo intenciones vagas? Porque la intención sin visión no genera crecimiento. Crea movimiento, pero no progreso. El segundo error es aún más profundo: vivir sin propósito. Cuando no entiendes por qué quieres prosperar, cualquier motivación se debilita. Empiezas algo, pero no puedes mantenerlo. Avanzas un tiempo, pero pierdes el rumbo, porque en el fondo no hay una razón lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. En Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 se afirma que hay un tiempo para todo bajo el cielo. Esto revela orden, dirección y significado. Nada fue creado sin un propósito, y cuando se vive sin propósito, las decisiones pierden coherencia. Sin un propósito, el dinero pierde su significado. Lo ganas, pero no sabes por qué. Lo gastas, pero no sabes en qué. Y esta falta de sentido genera desperdicio, distracción y falta de continuidad. Ahora bien, comprenda la conexión entre estos dos errores. Cuando careces de visión, no sabes a dónde vas. Cuando careces de propósito, careces de la fuerza para continuar. Y sin estos dos pilares, cualquier intento de crecimiento se vuelve inestable. Y lo más peligroso es que esto se normalice. Te acostumbras a vivir en piloto automático, a resolver los problemas inmediatos, a posponer las decisiones importantes. Y cuando te das cuenta, el tiempo ha pasado, pero la realidad sigue siendo la misma. Pero hay un punto de inflexión. Cuando defines una visión clara y la vinculas a un propósito sólido, algo cambia. Tus decisiones adquieren dirección, tus hábitos cobran significado, tu esfuerzo comienza a crecer, no solo a mantenerse. Y esto nos lleva al momento más importante de todos, porque después de ver todo esto, ya no puedes decir que no lo sabía. El momento de la decisión en permanecer en prisión o romper el ciclo ha llegado el momento de afrontar la verdad. Todo lo que se ha mostrado hasta ahora no es teoría, ni consejos vacíos, ni algo que se lee y se olvida. Cada palabra revela patrones, principios y leyes que dan forma a tu vida financiera en este preciso instante. Y ante esto, surge una pregunta clara y directa: ¿seguirás atrapado en los mismos ciclos o te liberarás de ellos de una vez por todas? La libertad financiera no es fruto de la suerte, el talento ni las circunstancias favorables. Nace de la conciencia, de acciones alineadas con principios, de decisiones coherentes que respetan las leyes invisibles de la vida y la prosperidad. Todo lo que has experimentado hasta ahora, frustración, falta de progreso, repetición de errores, ya no tiene por qué ser tu destino, pero tú decides. Cuando comprendes que tus pensamientos, palabras, hábitos, disciplina, visión y relaciones dan forma a tu realidad, te das cuenta de que el poder siempre ha estado en tus manos. No se trata de esperar a que algo externo cambie, sino de asumir la plena responsabilidad de lo que piensas, dices y haces. Se trata de reconstruir patrones internos que fomenten el crecimiento, no el autosabotaje. La Biblia lo deja muy claro. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5-6, dice: confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto no es solo espiritualidad, es una guía práctica. Cuando alineas tus decisiones y principios con la verdad, el camino se abre. Cuando la ignoras, permaneces en el mismo ciclo. Ha llegado el momento de decidir. Puedes optar por seguir reaccionando ante los desafíos, culpando a las circunstancias y manteniendo hábitos que bloquean el progreso. O puedes optar por un cambio profundo. Alinea tu mente, tus palabras, tus actitudes, tu disciplina, tu visión, tu propósito y tus relaciones con aquello que impulsa el crecimiento real. Romper este ciclo requiere valentía, requiere acción, requiere conciencia. No es un proceso rápido, pero es inevitablemente transformador, porque una vez que decides actuar, nada ni nadie puede impedir que los principios correctos funcionen a tu favor. Ahora, cierra los ojos un momento e imagina tu vida financiera completamente transformada. Imagina libertad, estabilidad, control y propósito. Esta realidad no está reservada para otros, está a tu alcance, siempre y cuando decidas romper con viejos patrones y adoptar principios que funcionan. La pregunta que queda es sencilla: ¿seguirás atrapado en el mismo ciclo de escasez y limitaciones? ¿O tomarás las riendas, te liberarás de los hábitos que te agotan y avanzarás hacia la prosperidad que te corresponde por derecho? La decisión es tuya, pero una vez tomada, el camino se revelará y nada volverá a ser igual.